Andrés, otro tema que muy ligado a todo este proceso, ¿verdad?, de la extradición, de la cooperación internacional, es el hecho de poder, ¿verdad?, a solicitud de otro Estado, poder incluir personas como no gratas o prohibir la entrada o tomar acciones en contra de esa persona que lo hemos visto recientemente en República Dominicana. Hemos visto que el presidente de la República ha ordenado a migración, ¿verdad?, la no entrada al país de unas personas que han sido designadas tanto por Estados Unidos como por Canadá, principalmente por Canadá, como personas que están vinculadas al terrorismo, o que están cooperando, ¿verdad?, con las bandas haitianas. No sabemos cuál fue el proceso que se usó para esa solicitud hacia República Dominicana, o si hubo una solicitud de Canadá, o si fue unilateralmente que nuestro gobierno, ¿verdad?, asumió eso también y solicitó a Migración que tomara también acción e impidiera el acceso o la entrada de esas personas al país. Pero existe mecanismo para eso, existe lo que es la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permite o exhorta a los países a tener sus propios listados de personas narcotraficantes no consideradas terroristas, en base a unos criterios que ya están en esa misma resolución, poderlo hacer en su país y una vez designado en su país también solicitarle a los otros países que asuman también o que incluyan dentro de sus listados nacionales a esas personas que ellos están designando. Entiendo que tal vez en el caso de Canadá pudo haber sido basado en esa resolución que el presidente lo asumió y da las instrucciones a Migración. Pero también está, como te dije, la posibilidad de que el país pueda hacer su propia lista. Y vimos también a finales del año pasado, o principio, ¿no?, que el presidente de la República también tomó acciones en contra de Claudette, el ex ministro. Sí, yo sé, el primer ministro. Basado en, yo sé Claudette. O sea, no hemos visto mucho Twitter. Por los Twitter, por lo que se decía. Entonces yo entiendo que ahí se pudo haber recurrido a todo lo que establece nuestra legislación, principalmente el artículo 4, el decreto 407 del reglamento de la ley de lavado, que establece cómo se ejecutan todas estas resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad, y también habla de esa posibilidad de la existencia del listado nacional y abarca el proceso. Sin embargo, ese proceso, o por lo menos públicamente, no fue llevado aquí en República Dominicana. Simplemente entiendo que también facultado basado en las facultades que le pueda dar al presidente de la República la ley de migración, simplemente se recurrió a eso, pero eso va a tener solamente efecto en República Dominicana. Pudimos haber conseguido, y si estamos hablando tanto de, ¿verdad?, buscar una solución a Haití y que los organismos, que la comunidad internacional se involucre y apoye a República Dominicana, esto pudo haber sido aprovechado, ¿verdad?, para dar un ejemplo y comenzar ese famoso listado nacional que podría hacer el país, ir dando pasos a su implementación a través de lo que es los pasos que establece el decreto en base a la ley antiterrorismo y el Comité Nacional Antiterrorista. Oye, hay una cosa que la gente cuando oye que están acusando a alguien de terrorista, lo que piensa es una persona, un cualquiera, o sea, un tipo de la calle que se le antojó tirar una piedra a un vehículo, es un terror. O alguien que coge un arma y dispara y se considera un terrorista. Sin embargo, en este caso, Arnaldo, todos los involucrados son empresarios. O sea, empresarios haitianos que de una forma u otra, Canadá, o están ligados con Canadá, o viajan a Canadá o lo que sea, o tienen negocios, y Canadá ha puesto ese stop. Y le dice a la República Dominicana, mira, también como tú eres frontera, me gustaría. Y que son personas que tienen inversiones en la República Dominicana. Ahí voy. Pero yo no sé si todos tienen inversiones en República Dominicana. Porque sí sabemos de un caso en particular que se ha dicho que un señor
de iniciales GB, o sea, GB, que es propietario de empresas gasolineras con una inversión fuerte aquí y que no fue incluido en la lista. El presidente tendrá sus El que no fue razones. incluido fue el representante. El GB sí está incluido, pero el No, no está representante incluido. de la empresa, No. el de la empresa está. El que no está es el dominicano, que es representante de la empresa en No, República tampoco Dominicana. está el señor. No está Tenía, ninguno de los tenía dos. entendido que nada más había... Ninguno de los dos. O sea, ese caso en particular no están. El presidente tendrá sus razones. No vamos a cuestionarlo, pero no está. Hay que ver ahora si, como tú decías, sería por motu propio o fue por un requerimiento de Canadá. Pues si Canadá dice, mira, aquí hay otros 8, pues lo que el país debe hacer es que los 8, porque Canadá lo está pidiendo, pero aparentemente quizás si ellos hicieron también alguna debida diligencia para en esos casos en particular y hacer una exclusión en particular. Pero lo que te quiero decir es para que la gente diga, mira, esta gente que están acusados de terroristas o lo que sea, o que han estado financiando, porque eso ahí va, financiamiento a las gangas o las bandas, son empresarios haitianos de mucho nivel y nivel internacional. Sí, y también tú al inicio hablabas de los actos terroristas y eso. El gran problema es que en los países no se han podido poner de acuerdo de dar una definición de qué es terrorismo. Incluso las convenciones internacionales lo que han recurrido a desarrollar o a señalar actos que de darse entonces deben ser perseguidos y considerados como actos terroristas. Pero una definición unilateral única de lo que es terrorismo no ha podido llegarse a un acuerdo en los organismos internacionales porque hay mucha ideología, hay muchos temas ahí también de religión, de política, que dificulta un consenso para tú dar una definición de qué es qué es terrorismo. Entonces lo que se ha recurrido a señalar acciones que cuando se dan entonces deben ser perseguidas en base a que son terrorismo. Y me gustaría ver, para fundamentar lo que te había dicho, ¿verdad? Todo lo que esto del posible listado y la inclusión, Sí. lo podemos ver en el artículo 9, y uno de los artículos, el artículo 9 del decreto 407, donde me imagino que podría ser el que esté motivada. Que es reglamento de la ley de lavado. De la ley de lavado, que puede estar motivada la de Canadá, que ante una solicitud motivada y justificada por parte de una autoridad nacional que una persona o entidad reúne los requisitos para estar incluida en una de las listas de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad según los criterios definidos en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1267, 1989, 1718, 2231 y sucesivas, lo comunicará a la Dirección Nacional Antiterrorista para su análisis. En esta es la que nosotros decimos que se pudo haber basado nuestro presidente para el caso de Claudette. El de lo que tiene que ver con Los empresarios. Con los empresarios, me imagino que pudo haberse basado en la 1373, donde permite a los países solicitar ese tipo, y el decreto también señala todo un proceso para darle cumplimiento a ese tipo de solicitud. Tú sabes que eso, Arnaldo, lógicamente traería un conflicto diplomático entre los países, de alguna forma, y te digo porque no, son 3 ex primer ministros que están incluidos en esa lista. El primero, que fue Claudette, que fue solo, pero en este listado hay 2 ex primer ministros, 2, incluyendo a Lamotte, que es que está viviendo en la Florida. Oye bien, vive en la Florida, y otro que está en Haití, pero que dijo que, inclusive ese mismo habló, dijo que él veía como un exceso que le hayan puesto un impedimento. Pero ya esos últimos 2 sí están en el listado de Canadá. Sí, correcto. Claudette fue... No, fue hasta donde yo tengo entendido es solamente República Dominicana correcto, que lo hay. Es correcto, pero lo que están haciendo es que entonces se supone que esos 2 ex primer ministros también están ligados a lo que dice Canadá, al apoyo terrorista a las bandas. O sea que es un tema bastante complicado. Y te digo, bueno, podíamos tener problemas diplomáticos porque son ex primer ministros. No sé hasta qué punto la política, porque la política está muy complicada en Haití. No, y aquí simplemente estamos adoptando, ¿verdad? Una disposición de otro país por los mecanismos de cooperación internacional. Me imagino, por eso te digo, me imagino que debe estar basado en esta misma resolución del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad de la 1373, que permite a otro país asumir
ese listado que se le va ¿Y qué, Arnaldo, en tu experiencia, Arnaldo, aunque no en el país, en otros países, qué puede pasar? Que esto se revise, que esta gente hablen con Canadá, que limpien sus casos, ¿qué puede pasar? Sí, bueno, las mismas resoluciones establecen un proceso que la persona puede llevar Apelar. para demostrar que esa designación está injustificada, y entonces eso se lleva a todo Pero un proceso. tiene que apelar a Canadá. A Canadá, en este caso es Canadá, y si se está haciendo en base a la 1373, entonces también después podría, en caso de no llegar a un acuerdo, podría verse en el Consejo de Seguridad. Bueno, yo pienso que son temas muy delicados, Arnaldo. El país está viviendo una situación muy difícil con Haití, y difícil en la geopolítica, porque en la parte social ya tenemos un problema hace mucho, con lo que nos cuesta a nosotros mantener a los haitianos que viven aquí, la mayoría de ellos, porque hay un grupo de haitianos que trabaja, y eso se supone que no es una carga. Trabajan aunque no contribuyan en la seguridad social ni en los impuestos, pero trabajan y son muy laboriosos. Pero hay un grupo también que no tiene, que lo que hay que subsidiarle todo. Y ya creo como el país no puede más, pero es un tema también humano. Ahí viene el problema de los derechos humanos y los derechos de la gente. Es una situación difícil, y recursos humanos y recursos financieros. Es una situación difícil donde yo creo que todo el mundo tiene posiciones encontradas, tiene la posición esta de que, bueno, ya es una carga demasiado excesiva para nosotros dominicanos, y también está esa parte de la parte humana. Yo tengo mi posición muy particular, o sea, yo creo que en sus momentos se debió haber tomado las medidas del lugar, se no ha ido de control, Sí. Y ya es difícil Corregir, echarse atrás. echarse atrás. Bueno, señores, Pero necesita una acción. Sí, necesita una acción y una ayuda, porque el país no puede, económicamente no puede más. Y el presidente ha sido coherente con esa situación, con esa posición. Señores, el tiempo se nos ha terminado. Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero han estado con ustedes compartiendo este programa de mucho interés. Hasta el próximo sábado.